Leslie, tú nos das el cue, ¿no? De cuando empecemos al aire. Adelante. ¿Ya? Ah, ok. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto para nosotros darles la bienvenida. Soy Tania Gómez Zapata, coordinadora del Comité de Comunicación Internacional, Diplomacia Pública y Cultural de la MEI, de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Y es un verdadero gusto saludarlos y saludarlas y que nos acompañen en el webinar Las mujeres y la diplomacia pública y cultural, un enfoque feminista que realizado por el Comité de Comunicación Internacional, Diplomacia Pública y Cultural de la MEI. Es un gusto compartir este panel de discusión con mis colegas, la doctora Guadalupe Moreno, directora de posgrados de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana, quien tendrá una participación sobre las cineastas mujeres mexicanas como agentes de diplomacia cultural. Posteriormente tendremos la participación de la doctora María Elena Pompa Dávalos, vicepresidenta de la MEI y académica de la Universidad Panamericana, con el tema La política exterior feminista como herramienta de diplomacia pública canadiense. Y concluiremos las participaciones de mis colegas con la maestra Alesia Miluentelo, agregada de prensa y diplomacia pública de la Embajada de Ucrania en México, quien abordará su labor como agregada de diplomacia pública en la Embajada de Ucrania y su trabajo con un enfoque feminista. Vamos a iniciar con cada una de ellas tendrá un espacio de 10 o 12 minutos para exponer su tema y después pasaremos a una breve discusión entre las panelistas y yo como moderadora para posteriormente ir a la sesión de preguntas y respuestas de la audiencia. Por favor, siéntanse en la libertad de escribir sus preguntas por Zoom, por Facebook o por YouTube. Así, sin más preámbulos, le cedo la palabra a mi colega Guadalupe Moreno, quien abordará el tema cineastas mujeres mexicanas como agentes de diplomacia cultural. Adelante, Lupita. Muchas gracias, Tania, por la presentación. Muchas gracias también a la MEI y al Comité de Diplomacia Pública por esta invitación y sobre todo muy agradecida también de compartir este panel con Elena y con Lesia. Bueno, me tocó iniciar por una organización temática. Creemos que van a fluir mejor los temas así, y como ya introdujo Tania, yo quiero hablarles de una línea de investigación reciente que es digamos, toda mi trayectoria siempre gira en torno a la diplomacia cultural del cine mexicano, pero recientemente estoy enfocada en la Agencia de las Directoras Mexicanas como agentes de diplomacia cultural. Bien, quiero empezar con estas dos imágenes. Em, no sé si han visto estas dos películas, pero podrían ser dos noticias, dos notas de prensa. Una madre buscadora buscando a su hija desaparecida, una niña escondiéndose para sobrevivir. Y sin embargo, estas no son noticias. Son películas mexicanas y son películas que están circulando en los festivales internacionales de más prestigio que todos conocemos: Cannes, Berlín, Toronto, Sundance. Y entonces a partir de aquí yo me hago esta pregunta: ¿puede una historia íntima convertirse en diplomacia cultural? Mi respuesta es que sí, y ahora les voy a decir por qué. No sé como les digo, si han visto estas dos películas. Les quiero hacer una breve sinopsis de cada una de ellas para que puedan entender un poco a partir de aquí mis argumentos. Ruido, que es la película de la derecha, protagonizada por Julieta Egurrola, que es Julia en la película. Es una artista y es una madre de clase media que emprende una búsqueda de su hija desaparecida en México. Y en su recorrido se encuentra con otras mujeres, con otras madres buscadoras, que ante la inacción del Estado se organiza colectivamente en la búsqueda de sus familiares. Esta película transforma el dolor individual en una experiencia colectiva y visibiliza la crisis de las desapariciones forzadas desde una mirada íntima y profundamente humana. Es una película tremendamente sensible.
Perdón, la directora, no lo he dicho, es Natalia Beristain. Y la película de la izquierda, dirigida por Tatiana Hueso, narra la historia de tres niñas en una comunidad rural en México que está marcada por la violencia del narcotráfico y que crecen justamente enfrentando este miedo constante de ser reclutadas o desaparecidas. Sus familias desarrollan a lo largo de la película, y se ve que es una práctica comunitaria, estrategias de supervivencia, como por ejemplo esconderlas, ocultarlas o cambiar su apariencia. Aquí vemos que tienen el pelo cortado y lo hacen cuando cumplen una cierta edad, cuando empiezan a desarrollar el cuerpo de mujer para evitar el pelo rapado para que parezcan hombres y de esa manera ser menos visibles ante el crimen organizado. Mientras ellas intentan preservar su infancia, lo que hace la película es retratar de una forma sensible y humana esa resiliencia, la amistad y la dignidad femenina en medio, digamos, de este entorno hostil. Por lo tanto, me gustaría hablar un poco, como han podido intuir en estas dos películas, de la diplomacia de las emociones. El cine dirigido por mujeres mexicanas para mí funciona, por un lado, como una diplomacia cultural no estatal. Es algo que, por ejemplo, el doctor César Villanueva ha hecho mucho énfasis cuando habla de diplomacia cultural en México. Hace énfasis en que efectivamente se desarrolla mayormente o principalmente desde agentes no estatales. Pero vamos a hablar también a través de estas películas de la construcción de una imagen país, de la generación de empatía global y del posicionamiento de temas sociales en la agenda internacional. Lo que yo sostengo en este trabajo es que el cine dirigido por estas mexicanas, por lo tanto, funciona como una herramienta de diplomacia cultural no estatal de una manera muy orgánica y por lo tanto mucho más creíble. Es decir, no depende de una estrategia gubernamental o de una línea marcada desde el Estado. Y por eso incide directamente en cómo se percibe México en el mundo. Em, por lo tanto, no es una diplomacia de poder, sino es una diplomacia de emociones. ¿Dónde ocurre en lo internacional en la vida cotidiana, ¿no? Estamos acostumbrados a hacer una lectura de las relaciones internacionales o hacer un estudio de las relaciones internacionales en el ámbito político, en el ámbito de la guerra, pero lo cierto es que también ocurre en la cultura, en las emociones, en los temas de género, en las narrativas y en las representaciones. Tenemos que situarlo en un cambio más amplio de la disciplina. Em, para mí abre esto una pregunta clave que va muy de la mano de las investigaciones de Arlen Tigner y de Ole Bagger, que es que la disciplina ha reproducido un sesgo eurocéntrico y reduce el sur global a un papel de objeto de análisis y sin embargo lo que vamos a ver en este ratito ahora con estas películas y con estas directoras es que podemos ver la historia contada desde otro lugar, desde el sur global. Estas películas no solo están contando historias, están contando un país, están contando a México. Y si dimensionamos el efecto de estas películas, que por el talento, la creatividad y la trayectoria de estas directoras circulan globalmente, construyen imaginarios, generan empatía, porque creamos o no, son historias que resuenan en cualquier otra parte del mundo sin necesariamente vivir una digamos, una situación similar, a lo mejor una desaparición, pero sí una cuestión emocional, una cuestión humana que las hace conectar. Y eso genera empatía y a la vez produce esta imagen país y posiciona
los problemas de México en la agenda global. Em, Como les digo, no solo es una película, sino que es un sistema que es, si nos pensamos en la industria cinematográfica, se compone de festivales, se compone de crítica internacional, crítica muy presente en los medios más importantes que ustedes conozcan, agencias de noticias internacionales, medios internacionales, en los premios, en los festivales, en los Oscar también, en los BAFTA, en todas las premiaciones. En las plataformas digitales circulan los contenidos y tienen una mayor accesibilidad a través de estas redes transnacionales y los circuitos de distribución cinematográfica. Por lo tanto, em, em, podemos decir que el cine es un dispositivo diplomático. Un poco un pequeño acercamiento conceptual a la diplomacia cultural para entender cómo llego a esta diplomacia de las emociones. Por supuesto, partimos del concepto que todos ya conocen de Poder Suave de Joseph Nye, que tiene que ver con esa capacidad de atraer, entre otras cosas, de la cultura, valores, etcétera, y entre ellos el cine, por supuesto. Nye siempre habla mucho, y en concreto de Hollywood, como un atractivo muy interesante, pero también Nicholas Cole, que habla de la diplomacia cultural entendida desde la diplomacia pública. Y en concreto, Rhonda Sajarna, que es una autora con la que coincido mucho, ella habla de la diplomacia entendida desde lo relacional y centrada en las personas. Es aquí, como les digo, donde para mí conecta mucho más esta investigación. Un poder suave centrado en la persona, es decir, en las emociones, en la empatía y en las experiencias humanas. Estas directoras mexicanas, Tatiana Hueso a la izquierda, Natalia Beristain a la derecha, em, cuando pensamos en cine, solemos pensar generalmente, o cuando pensamos en cine mexicano, pensamos en los grandes nombres mainstream. Yo misma los he investigado a profundidad: Guillermo del Toro, Cuarón, Iñárritu, etcétera. Y sin embargo, hay otro cine que es menos visible, pero que es profundamente influyente, y es el que es dirigido por mujeres. Ellas introducen temas, como ya les he dicho, de violencia de género, desapariciones, desigualdades, y lo hacen desde lo íntimo, desde lo cotidiano y desde lo humano, ¿no? Muy en la línea también de lo que Anne Lucas hace referencia en la complejidad que enfrenta una mujer directora dentro de la industria cinematográfica. ¿Qué tipo de proyección internacional generan estas dos películas? Yo traté de hacer, digamos, en esta investigación, centrarme en tres aspectos muy específicos. ¿Cuál es la recepción crítica internacional de estas películas? ¿Cuál es el tono de esas reseñas? ¿Y qué relación se genera entre la película y la imagen de México que se proyecta? A partir de ahí tengo tres tipologías del poder suave que se proyecta: el poder suave directo, cuando la película representa directamente al país; el poder suave semidirecto, cuando la política posiciona temas globales, derechos humanos, género, violencia, etcétera; o un poder suave indirecto, cuando habla del prestigio artístico, del talento de la directora, y se proyecta una imagen país positiva. En relación al ruido, que aborda, como ya les he dicho, las desapariciones forzadas desde la historia de una madre, la crítica internacional enfatiza tres cosas: la dimensión humana, la denuncia social y la empatía que genera. Y es muy interesante porque lo que hace es que convierte el dolor individual en algo colectivo. El duelo privado se convierte en una conversación internacional. Estoy haciendo
literalmente referencias a lo que los medios internacionales dicen. Por ejemplo, El País, el grito desesperado de miles de personas silenciadas, o ABC Entertainment dice un retrato poderoso de la corrupción sistémica. Por otro lado, Noches de Fuego, que se centra en la vida de estas tres niñas en un contexto de violencia. Lo que destaca la crítica internacional no es solo eso, o sea, no es solo la violencia, sino la resiliencia, la dignidad humana. Y esto genera una imagen distinta de México, no solo como país con problemas, sino como un país con capacidad de resistencia. Euronews, por ejemplo, describe momentos de inocencia y asombro en lugar de enfocarse únicamente en el horror. Para mí esto es una de las principales claves que diferencia el cine hecho por mujeres a el cine hecho principalmente, el cine mainstream principalmente hecho por hombres. Para ir cerrando ya, como hallazgos en esta línea de investigación todavía incipiente, es que las películas proyectan a México como un país, sí, con problemas estructurales, es algo que no podemos negar, pero también con artistas comprometidas, con sensibilidad social, con cine de alta calidad y con capacidad de transformar el dolor en arte. Por lo tanto, ya para cerrar, como conclusión, reiterar estas ideas que les he dicho. Las directoras mexicanas no son, son agentes, perdón, no estatales de diplomacia cultural, construyen una imagen país y generan empatía internacional de tal manera que logran posicionar estos temas en la agenda global. Muchas gracias, Tania, y te cedo la palabra. Gracias, Lupita. Muy interesante todo lo que indicas y estas características particulares de cómo las mujeres cineastas le dan un toque bastante interesante y particular, como lo acabas de decir, ¿no? Como agentes no estatales, con esta empatía particular que, bueno, que generalmente las mujeres tenemos, ¿no? Y ahora le cedemos la palabra a la doctora María Elena Pompa Dávalos, vicepresidenta de la MEI y académica de la Universidad Panamericana, con la temática la política exterior feminista como herramienta de diplomacia pública canadiense. Adelante, María Elena. Creo que tienes tu Sí, micrófono ya. voy a Listo. compartir pantalla. Muchas gracias. Dame tantito. Acá está. ¿Ya se puede ver? Sí, ya se puede ver. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradezco mucho a Tania Gómez la invitación para participar en esta mesa titulada Las mujeres y la diplomacia pública con un enfoque feminista, y agradezco también el gusto de poder compartir en este espacio con la doctora Guadalupe Moreno y con la maestra Lesia Milutenko. En mi caso voy a hablar sobre la política exterior feminista como herramienta de diplomacia pública en el caso específico de Canadá. Entonces, nada más. Ya se ve completa, ¿verdad? Sí, ya se ve completo. Sí. Ok, bueno, el caso de Canadá es bastante particular por el hecho de que sabemos que es un país completamente integrado. Sin embargo, tienen una relación bastante particular con Gran Bretaña debido a todo lo que es el pasado histórico, a toda la parte del siglo XVIII y siglo XIX, cuando fueron todavía dominio, y hasta siglo XX se les permite ya tal cual establecer su política exterior de manera independiente a partir de la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente tener ya una constitución tal cual. La constitución es bastante reciente, de 1982. En esta imagen, como pueden ver, se ve el mapa, y en el mapa de las diferentes provincias de Canadá podemos ver un país sumamente extenso, un país de 9.900.000 kilómetros cuadrados, que aunque sí funciona de manera práctica, el federalismo hace que tienen diferentes decisiones, tanto en temas de medio ambiente como en temas justamente de política exterior. Entonces, ahorita lo comentaremos.
Algo muy importante para el sistema canadiense es el tema del multilateralismo. Y hablando justamente sobre política exterior feminista, pues es algo importante que desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, pues de alguna manera el mundo se organizó por sistemas multilaterales, donde se ha buscado de manera paulatina, sobre todo en el siglo XXI, que todo ese multilateralismo empiece a incluir más el feminismo, la inclusión y la no discriminación de todos los grupos, no nada más de las mujeres, sino también de otros grupos como son las poblaciones indígenas o los grupos LGTB. Particularmente en cuestiones de diplomacia y retomando también este tema que ya comentaba la doctora Guadalupe, todo lo que es el poder suave es algo importante en cuanto a lo que es la reputación de un país. Para Canadá es muy importante la cuestión de la promoción de derechos humanos y el mantenimiento de la paz, e incluso en 1988 se estableció la ley de multiculturalismo. Muy en particular lo que fueron los 3 periodos del ex primer ministro Justin Trudeau, se buscó retomar un papel internacional para Canadá. Y entonces, bajo el lema de Canada is Back, buscó Justin Trudeau justamente que un país compuesto por 35 millones de personas, pues empezara a tener mayor presencia internacional. Y dentro de esta mayor presencia internacional, empezarse a separar por lo menos un poco en los foros internacionales, tanto del atlantismo, o sea, toda esta relación con Gran Bretaña y por tanto con los europeos, y también en cuanto a Estados Unidos, y tratar entonces de volver a tener de alguna forma una voz mucho más propia. Dentro de este atlantismo, déjenme nada más, espérenme tantito. Es que no sé si están viendo la pantalla completa o la están viendo fraccionada como yo. La vemos Dentro de, completa. completa, perfecto. Dentro de este atlantismo, gracias. Justin Trudeau de lo que empezó a buscar era empezar a tener mucho más integrantes en su gabinete, justamente con una paridad de género. Una paridad de género en la que también las mujeres empezaran a participar en diferentes ministerios para la toma de decisiones. Canadá aplicó tal cual lo que es la política exterior feminista en un segundo término después de Suecia. Suecia es el primer país que inició con esta idea en 2017 y Canadá empezó a partir de 2019. Y uno de estos ejemplos fue justamente empezar a invitar a más mujeres a participar. ¿Por qué lo hizo? Debido a pues diferentes movimientos que ha habido a nivel internacional, a nivel sobre todo de instituciones, ya sea dentro de lo que es Naciones Unidas o bien en diferentes conferencias. Algunas de estas primeras conferencias buscaron primero disminuir todo lo que eran las formas de discriminación contra la mujer desde 1979, después la Plataforma de Acción en Beijing en 1995 y particularmente en Canadá se reformó la Ley Canadiense de Derechos Humanos para prohibir la discriminación por orientación sexual en 1996. A partir de entonces se le empezó a dar mucho más peso a este tópico en lo que es la política canadiense e incluso se decidieron respaldar la resolución 1325 de Naciones Unidas sobre mujeres, paz y seguridad. El primer ministro anterior a Trudeau había sido el conservador Stephen Harper y él no estaba muy de acuerdo con este tipo de medidas. Sin embargo, una vez que Trudeau llegó al poder con el Partido Liberal, pues todo esto empezó a transformarse. Se firmó también lo que fue el Feminist International Assistance Policy en Canadá, con el cual ahora sí se tuvo una ley ya a nivel institucional para el empoderamiento, la lucha contra la violencia y la asistencia para el desarrollo en Canadá, buscando entonces un gobierno inclusivo en cuanto a esta cuestión que les decía de paridad de género y también impulsando a que las mujeres, no nada más en el gabinete, sino también en el Congreso, estuvieran representadas en ambas cámaras. Uno de los puestos más altos en cuanto a lo que es el jefe de gobierno en Canadá, después del primer ministro, viene el viceprimer ministro. Y entonces se nombró a Chrystia Freeland
como viceprimera ministra y ministra de Asuntos Intergubernamentales, cargo que desempeñó desde 2019 hasta 2024. Ella, por tanto, acompañó directamente en las dos primeras administraciones a Trudeau y en la mitad de lo que fue la tercera. Y pues muchas de las cuestiones de las que estuvo también haciéndose cargo fue sobre los temas de la transición entre lo que era el TEMEC y perdón, el Telecán y actualmente el TEMEC. Entonces también ella estuvo muy involucrada en todo esto y ese es uno de los objetivos justamente de la política exterior feminista en Canadá, el que las mujeres puedan empezar a incidir en toma de decisiones y por tanto, pues toda esta cuestión también de la gobernanza en las cuales las mujeres van a empezar a tener cargos mucho más representativos. De igual modo, también se ha participado de manera activa hasta la actualidad en lo que es el Global Justice Center, que está en Estados Unidos, con diferentes participaciones de Canadá para tratar de influir en que realmente esto sea una realidad. Además del Canada is Back, en el tercer y último periodo de Justin Trudeau se hizo un segundo lema en cuanto a comunicación política, que es el Forward for Everyone. Y en este otro se añadió a toda esta cuestión de volver a posicionar a Canadá en el mundo, también cuestiones mucho más locales, como brindar vivienda, todo lo que es cuestiones de salud, el combate a lo que fue en su momento el COVID-19, tener también una política medioambiental y la reconciliación con los tres principales grupos de naciones originarias, de pueblos originarios, que es como se les conoce en Estados Unidos, a todo lo que son los indígenas fundacionales de lo que es el país. Y entonces, mediante también esta cuestión de reconciliación, vivienda, lucha del COVID y todo lo que es cuestiones de salud, no se incluyó nada más a los ciudadanos como tal, tanto canadienses por nacimiento, canadienses por naturalización, sino también a los diferentes grupos indígenas. Y estos grupos indígenas o First Nations también incluyen obviamente sectores particulares para las mujeres y las niñas, al saberse que son dos de los grupos, obviamente, o el grupo más vulnerable en ese sentido. La política exterior feminista en Canadá busca posicionarlos entonces también con esta herramienta de diplomacia pública y por lo mismo han buscado invitar a más países a que también se sumen a esta iniciativa en la que las mujeres tengan una participación mucho más activa. Ejemplo de ello, por ejemplo, esta imagen donde vemos una de las reuniones de la cumbre de la OTAN que se llevó a cabo entre España y Canadá, donde ambos países hicieron una declaración formal del interés que tienen justamente en este sentido. Me permito leer un fragmento. Sí, dice que, pues, bueno, tanto España como Canadá han reforzado una convergencia de enfoques en política exterior feminista que incluye asuntos globales, como las consecuencias de la guerra en Ucrania, la próxima reunión del G20, el cambio climático y transición energética, el impulso a la red de líderes por el multilateralismo o los retos migratorios y regionales en América Latina y el Sahel, entre otros. Entonces, Canadá también ha buscado justamente no quedarse nada más ellos con este tipo de iniciativas, sino ha invitado a países como España, que también ya cuenta con una política exterior feminista, e igual a países como Colombia, que Colombia también lo está promocionando con un enfoque muy particular de género. Justin Trudeau nombró en su momento a Jacqueline O'Neill como embajadora específicamente de cuestiones de género, paz y seguridad en Canadá, y ella ejerció este cargo de 2019 a 2025 durante 6 años. Y dentro de toda esta política que se ha buscado específicamente con este plan de acción, pues justamente es que Canadá empiece a ser uno de los líderes en todo lo que es esta política exterior y toda esta diplomacia no nada más posiciona a Canadá como interesado en la cuestión de derechos humanos, sino también para tratar de ser una de las voces importantes y que más países, tanto del sur global como del norte global, se empiecen a involucrar en todo esto y que vaya más allá entonces de cuestiones nada más gubernamentales y que sí empiece a bajar justamente hacia apoyo a toda la sociedad. Obviamente también a partir de todo lo que son los ODS y como comentaba, pues también en su momento con el COVID-19 se apoyó en ese periodo tanto a uno mujeres como todo
este movimiento particular para que las mujeres tuvieran una participación más fuerte. Otro ejemplo de ello es que, y hombre, y esto va mucho más allá del gobierno de Justin Trudeau, como les comentaba, ellos tienen un jefe de gobierno, que es el primer ministro, que es quien obtiene el partido político que obtiene la mayoría, porque el voto en Canadá es indirecto, y tienen también un jefe de Estado. El jefe de Estado es quien reporta directamente a la corona británica y por esta relación, les digo, especial que tienen al haber sido Canadá un dominio suyo y al ser parte también de la Commonwealth y no haber un proceso de independencia como tal, como lo hemos vivido en otros países del mundo, en Latinoamérica en particular. Entonces, el rey, en este caso, bueno, es Carlos II, pero Carlos III, perdón, pero antes de él, la reina Isabel II de Inglaterra, ella nombró en su momento a la primera gobernadora mujer en Canadá, que en este caso la primera gobernadora general fue Julie Payette de 2017 a 2021 y la sucedió quien está actualmente, que es Mary Simon, que está desde 1921. La figura del gobernador general en Canadá, sí, que durante años fue un hombre y que actualmente desde el 17 lo ejerce una mujer, esta figura es justamente para que sea quien informa de todo lo que sucede en Canadá a la corona británica. Mary Simon acaba de venir justamente a México hace un mes y como podemos ver en la fotografía se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, esta política exterior feminista en la cual se está empezando a dar este tipo de apoyo, se da tanto a nivel de jefe de Estado como de jefe de gobierno en lo que es Canadá. Para cerrar, pues nada más a manera de reflexión final, pues invitarnos a todos a entender justamente cómo la mujer debe ser comprendida como un sujeto que puede ejercer todos sus derechos, porque finalmente pues los derechos humanos nos abarcan a todos, sin importar o no debería de importar una cuestión de género. El ideal es que en algún momento se tenga un acceso similar a la educación y que también el salario se pueda recibir sin una cuestión de distinción de género, que haya también un trato igualitario, sin menosprecio ni violencia, que esto sea realmente una realidad y no nada más propuestas, que haya una sociedad mucho más justa, que no distinga entre credos, razas, condición socioeconómica ni nacionalidad. En el caso de Canadá, el multiculturalismo, que cada vez está mucho más transversal y que además es un multiculturalismo en el cual hay millones de inmigrantes en el país, de 35 millones de habitantes. Y para todo esto, ¿qué se necesita? Pues generar mayores mecanismos de diálogo desde la gobernanza, desde la sociedad civil, específicamente para que las mujeres puedan gozar entonces de seguridad, de dignidad y una vida ajena a estigmatizaciones. En este estudio de caso en particular, no nada más las mujeres canadienses o la gente que está legalmente viviendo en el país, sino también todo lo que son justamente la gente de las comunidades originarias de las First Nations y por eso va pues mucho más allá. Agradezco su atención a todos y bueno, quedo abierta a cualquier pregunta que haya en la sesión correspondiente. Gracias, Tania. Muchas gracias, María Elena. Muy interesante cómo la política exterior feminista ha impactado la diplomacia pública canadiense y asimismo ha beneficiado, ¿no? la política exterior en general. Ahora cedemos la palabra a la maestra Lesia Miluntenko, agregada de Prensa y Diplomacia Pública de la Embajada de Ucrania en México. Ella hablará de su labor como agregada de Diplomacia Pública en la Embajada de Ucrania y su trabajo con un enfoque feminista. Adelante, Lesia. Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias a todas las ponentes. Em, Más que nada, quiero destacar que soy la representante de un equipo de diplomacia pública del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, ese equipo es liderado por una mujer. La diplomacia pública ucraniana es una diplomacia muy importante, muy potente. Somos un equipo que hemos recibido en 2023 un león de Cannes por nuestras campañas de promoción de nuestro país. Y a partir de 2021, nosotros en la Cancillería ucraniana tenemos
aprobada por nuestro gobierno una estrategia de diplomacia pública, una estrategia especial que rige el desarrollo de diplomacia pública de Ucrania. Fue aprobada antes del inicio de la guerra a gran escala en mi país, pero sigue vigente y sigue muy importante porque todas las campañas que estamos desarrollando nosotros están destinadas para dar visibilidad a todo lo que está pasando en mi país, a todo lo bueno que tenemos nosotros y cómo podemos desarrollarlo y mostrar al mundo y todo lo malo que nos están haciendo nuestros enemigos, pero para que el mundo no pierde ese hilo pierde ese hilo de la realidad y ese hilo de que la guerra sigue, de que la guerra es muy fuerte, de que están sufriendo la gente común, la gente civil. Am, Primero y más que nada quiero decir que nuestra diplomacia pública tiene muchos enfoques, tiene muchos equipos y diplomacia pública ucraniana es una diplomacia que como tiene muchas ramas. Nosotros en la Cancillería ucraniana tenemos una rama especial que se llama Instituto Ucraniano que se dedica a los temas de la promoción cultural y en México estamos trabajando a full con el Instituto Ucraniano para presentar las iniciativas, diferentes iniciativas, pero en general estamos participando anualmente en la Feria del Libro de Guadalajara, donde participan nuestras escritoras. No sé si es especial o por algo, pero los últimos 4 años participan nuestras escritoras, nuestras poetas ucranianas. En general son muy conocidas en Europa, pero poco conocidas en esa parte del mundo y nuestra tarea es dar visibilización a la cultura ucraniana mediante esa participación en Guadalajara. También somos como proveedores en esa parte del mundo de la diplomacia de las primeras damas y caballeros. Ustedes puede ser conocen o les cuento ahora que nuestra primera dama, Olena Zelenska, es fundadora y es líder de la cumbre de las primeras damas y caballeros. Y esa como rol de la primera dama en Ucrania dejó de ser como un rol protocolar, ceremonial, sino pasó a ser como una herramienta para visibilizar como es la seguridad humana en el mundo militarista. Vamos a ser sinceros, pero es así, ¿no? Nuestra primera dama está juntando a todos los primeras damas y caballeros del mundo para hablar sobre salud mental, para hablar sobre educación, para hablar sobre las necesidades infantiles en el mundo tan tremendo que estamos viviendo. Y están elaborando diferentes prácticas y diferentes plataformas para dar visibilidad a diferentes problemas. Últimamente estamos trabajando para organizar una iniciativa que va a dedicarse a la alimentación infantil. Y nuestra primera dama está trabajando en eso. Nosotros o yo soy la herramienta también de la oficina de primera dama para dar visibilidad a estas iniciativas aquí en México. Lo que quería agregar sobre nuestras acciones en México más dedicadas al feminismo. Nosotros tenemos una exposición, hemos tenido en diferentes lugares, en Cuernavaca, en Querétaro, en la Ciudad de México, que se llama El rostro femenino de la guerra, donde aquí estamos implementando, no implementando, sino trabajando conjuntamente con nuestros artistas y con nuestra comunidad ucraniana en México, porque les damos herramienta para presentar el rostro femenino para que sea presentado por la comunidad ucraniana, ¿no? El rostro femenino de la guerra mediante el arte, pero que sea representado por la comunidad. Tenemos a una ucraniana que tiene su organización civil y que está promocionando ese proyecto. De la embajada, mi mayor herramienta son las redes sociales y son las comunicaciones.
Estamos promocionando nuestra, nuestra diplomacia pública, nuestro país mediante la prensa, por ejemplo. Nuestro embajador tiene su columna quincenal en Excelsior que se llama Café de Kiev, donde él está presentando su visión como embajador de Ucrania en México a diferentes temas. Y yo quiero que ustedes busquen y lean un artículo que escribió nuestro embajador que dice que la paz, se llama La paz tiene nombre de mujer. Es un gran artículo donde nuestro embajador lo dedicó al 8 de marzo y donde él está describiendo la vida de la cotidiana de la mujer ucraniana en los tiempos de guerra, donde la mujer ucraniana pasó de ser como guardiana del hogar, sino una mujer que participa activamente en combate, y es realidad, una mujer que ayuda a los desplazados, una mujer que está trabajando como médica 24/7 y no tiene descanso porque tenemos muchos heridos, tenemos que ayudarlas. Una mujer diplomática ucraniana, por ejemplo, que está trabajando en el exterior, pero está visibilizando la situación que está viviendo mi país y que está dando ese enfoque especial femenino, ¿no? Para extraer ese sentimiento para que la gente entienda mejor. Y le pido que lean ese artículo porque a mí me encanta lo que escribió el embajador. Ese fue como su deseo de dedicar ese espacio al 8 de marzo a las mujeres ucranianas. La diplomacia pública ucraniana no quiero decir que es muy feminista, es un conjunto, es un labor conjunto de las mujeres y de los hombres ucranianos, pero es una labor que da muchos resultados y que da oportunidad de decir lo que tenemos que decir, de decir la verdad, de visibilizar algunos momentos muy importantes que estamos viviendo nosotros. Lo que quería subrayar que es bastante difícil para un diplomático de mi país trabajar en México, pero mediante las cosas que tenemos en común, mediante las amistades que estamos llevando con ustedes, ¿no? Estamos desarrollando desarrollando o dando un enfoque especial a nuestra amistad y a nuestra amistad en diferentes niveles. Y para mí es un gran honor que ustedes me invitaron, Tania, por esa invitación, por ese espacio y que primero me dieron como ejemplos de cómo está viviendo y cómo está trabajando México en esos temas. Y luego me dieron oportunidad de visibilizar a mi país. Lo que quería decir que también puede ser que a veces parece que no estamos haciendo todo lo mejor. Y a veces parece que no estamos haciendo todo lo que queríamos decir y hacer. Pero la verdad que la diplomacia pública es una herramienta que a veces da como abre las puertas que no se pueden abrir con la política o con la economía o con otros enfoques, porque es lo que es como una llave universal que después da oportunidad para desarrollo de diferentes relaciones y de diferentes amistades. Muchísimas gracias por eso. Les agradezco el espacio, les agradezco la oportunidad y siempre que quiero que sepan que pueden contar con nuestra embajada en el desarrollo de diferentes actividades, de diferentes proyectos, porque lo esencial para nosotros es que nuestra amistad mexicana, ucraniana, ucraniana-mexicana siempre sea visible, siempre sea fuerte. Muchas gracias, Lesia. Muy interesante todas las características de la diplomacia pública de tu país, de Ucrania, en México, pero además de eso, todas las perspectivas feministas que tiene alrededor, ¿no? Y también viéndolo desde una perspectiva, digo, no quiero generalizar, ¿no? Porque no todas las mujeres tenemos la característica de ser empáticas, pero ciertamente la diplomacia pública requiere de una persona que tenga la sensibilidad de conectar con el otro, de vincularse, de crear esos vínculos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y es muy posible que algunas mujeres tengan esa sensibilidad mucho más marcada
que los hombres. No estoy generalizando, por favor, no quiero que se tome a mal, pero sí creo que las mujeres tenemos ciertas características, como bien decía Lupita, ¿no? Con sus análisis de ciertos films, de ciertas directoras de cine, ¿no? Cómo ellas han logrado, como decías muy bien, que me encantó esto que decías, que el cine es un dispositivo diplomático, ¿no? Es el poder suave centrado en las personas, ¿no? Eh, y bueno, ahora quisiera abrir el foro para que tanto Elena, María Elena, como Lupita, como Lesia, podamos reflexionar, ¿no? Si quieren hacer algún tipo de comentario y nos enfoquemos en, es cierto que podemos pensar en una diplomacia pública con enfoque feminista y esta pregunta se las quisiera hacer a las tres, aunque en cierta manera con base en sus participaciones han dado ejemplos palpables de ello. Quizá ustedes quieren expandir un poco más esta pregunta, ¿no? Y vamos a empezar con Guadalupe Moreno, ¿no? Que fue la que abrió esta sesión. Adelante, Lupita. Perdón, siempre me arranco y sin tener el micrófono abierto. Sin lugar a duda, creo que me ha encantado además la combinación de estas tres participaciones tan diversas, digamos, en el globo, desde lo público, desde lo no estatal, y creo que van encaminadas en la misma dirección, ¿no? O sea, justamente ese para mí es el punto en común de esto, que es justamente ese enfoque feminista. Entonces, para mí, sin lugar a dudas, por supuesto que podemos no solo pensarlo, sino, como ya hemos dicho, se está desarrollando, ¿no? Aunque sí es cierto que creo que es también un campo en construcción y que todavía, digamos, requiere de más atención y de más acción, ¿no? Se puede desplazar un poco el foco del Estado hacia las personas, un poco también, digamos, en la línea de lo que yo sostenía a partir de Ronda Sajarna, pero también de incorporar esta vida cotidiana. Creo que también en la perspectiva tanto de Elena como de Alesia era muy evidente, ¿no? Cómo el rol de la mujer tiene justamente en la diplomacia esa relevancia, ¿no? Las emociones, cómo se reconocen, ya sean artistas, ya sean médicos, ¿no? Atendiendo enfermos en una situación de guerra, como agentes clave en este ámbito internacional. Entonces, por supuesto, yo diría que sí lo hay. Gracias, Lupita. Le cedemos la palabra a Elena, María Elena, si tienes algo que comentar al respecto. Gracias. Sí, bueno, de igual modo coincido con ustedes. La cuestión no es dividir entre género, pero de cualquier manera las mujeres sí tenemos algún tipo de sensibilidad particular y por eso mucho de lo que se está haciendo en diplomacia pública, igual que en diplomacia cultural, es justamente que haya mayor visibilidad y mayor participación de todo lo que las mujeres históricamente hemos hecho en lo que lleva a la historia de la humanidad, ¿no? Por alguna razón, para bien o para mal finalmente la historia no nada más la escriben los vencedores, sino también ha tenido una óptica totalmente masculina. Lo vemos tanto en directoras de cine, en diferentes aportaciones en el campo de la literatura, donde si alguien te pregunta quién inventó tal cosa, fue tal persona, quién escribió tal libro, así. Entonces, tanto en premios Nobel como en cualquier otra cuestión, siempre se ha dado mayor reconocimiento a la labor de los hombres, pero no porque las mujeres no estuvieran ahí, sino que más bien se acostumbraron a dejarlas como en un segundo plano, ¿no? Incluso por eso hay también cuatro olas feministas, ¿no? Por los cuales se ha transitado todo esto. La primera, obviamente, fue el pedir que las mujeres tuvieran derecho al sufragio, ¿no? A mí se me hace increíble que las mujeres ni siquiera pudieran tener el derecho al voto, pero bueno, sabemos que ha costado muchos años llegar y bueno, que finalmente también hoy en día, más allá de autodenominarse como feminista, habría que precisar en cuál de las olas, porque pues conforme fueron evolucionando, hay algunos movimientos que son un poco más radicales que otros, ¿no? Y esta cuestión también de la mujer que nos comentaban, primero como guardiana del hogar
y después ya también participando activamente en otro tipo de funciones, también porque una de las cuestiones tradicionales del papel de la mujer, pues durante gran parte de la historia, pues ha sido la cuestión de los cuidados. Entonces también por eso ese es uno de los temas que ahorita para siglo XXI también se analiza, de qué tanto debe ser nada más una responsabilidad de la mujer, el cuidado de familiares de tercera edad, igual que el cuidado de los infantes, y no debería de ser realmente una cuestión general, general como familia, y no nada más por una cuestión de género de que te corresponde, porque si no, tal parece que ahora pues ya somos multitask, ¿no? O sea, tienes que trabajar, cooperar en lo económico, pero también cooperar en la cuestión del cuidado porque nadie más la va a ejercer, ¿no? Entonces creo que cada vez se ha ido complejizando mucho más. Y también esta cuestión de, en algunos de los foros internacionales, se pone a veces a debate de si es igualdad o es equidad. O sea, se busca igualdad, sí, en cuanto a igualdad de derechos, ¿no? Ambos, o más bien todos, como seres humanos, si incluso nos vamos a una cuestión no binaria, que algunos así la prefieren. Entonces, por un lado es la cuestión de la igualdad de derechos, la igualdad de tener acceso. Sin embargo, creo que el tema también es utilizar el adjetivo equidad, porque equidad lo dejan como muy de lado. Sin embargo, yo en lo personal, que sé que eso puede causar mucho revuelo, pero en lo personal creo que tampoco somos iguales hombres y mujeres, creo que también hay varias diferencias y las celebro, qué bueno que somos diferentes. Entonces, ahí más bien creo que es la equidad, a que todo el mundo tenga la oportunidad de desarrollarse y que todos seamos tratados como iguales, como seres humanos, ¿no? Pero que no por una cuestión de equidad mal entendida se acabe también buscando que haya, pues no sé, un conflicto intergénero que tampoco creo que nos llevaría a nada. Mucho de lo que se ha buscado también con todas esas cuestiones del multilateralismo es que entonces ya no sea nada más con un enfoque en particular a partir de una ley del más fuerte, a partir de generar mucho más guerras, sino que si las mujeres también empiezan a participar y todo esto se empieza a generar una nueva estructura, que entonces haya otro tipo de enfoque y que no sea nada más la guerra, sino también cuestiones de cooperación internacional, cuestiones de mucho mayor empatía y de más emociones, las que puedan estar involucradas en la toma de decisiones. Claro, sé que es más fácil decirlo que vivirlo, particularmente en la coyuntura en la que estamos viviendo. No nada más Lesia, pues ahorita brevemente nos lo comentó, pero bueno, en su país en particular la situación es difícil y pues también lo que estamos esperando de los ultimátums del día de hoy, ¿no? En la noche entre Estados Unidos e Irán. Entonces, cada vez se vuelve mucho más complejo porque pues tampoco la solución es la cuestión del realismo político y no sé si al tener una visión mucho más feminista, que eso también habría que ver con otro tipo de perspectiva, esto pudiera ser verdaderamente más humano y que pensaras más en lo que es la sociedad civil y no nada más en el poder per se, ¿no? Si hablo de Canadá en particular, pues todos sabemos actualmente, aunque yo me enfoqué a la administración de Justin Trudeau, pero bueno, todos sabemos que en la conferencia de este año de Davos en Suiza, pues justamente el actual primer ministro Mark Carney habló sobre esta reconfiguración del mundo que, bueno, que ya venía desde antes, pero que cada vez es más palpable, ¿no? Y con una de tantas frases que comentó, como esta de que si a cada país le interesa ser parte de los que toman las decisiones o ser parte del menú. Entonces, como también invitó a todo lo que son las potencias medianas a que empiecen a ejercer un papel mucho más importante. Entonces, sí vivimos un mundo sin duda alguna de retos y que pues lo podemos ver justamente en todo este tipo de manifestaciones y que la diplomacia cultural, la verdad, se debería de estudiar muchísimo más y que viéramos otro tipo de opciones. Si nos vamos, por ejemplo, también en México, no al cine, pero por ejemplo al muralismo, todos podemos decir el nombre de los muralistas mexicanos, pero igual pensamos más en los hombres que en las mujeres, pero no porque las mujeres no hubieran participado, sino porque históricamente no estamos tan acostumbradas a también estudiarlas y finalmente somos el 50% de la población y no de ahorita, ¿no? Desde siempre. Entonces, sí tenemos una labor bastante fuerte y bueno, desde este comité en particular, pues obviamente impulsando, ¿no? Diplomacia cultural y diplomacia pública. Gracias. Gracias, María Elena. Sí, la verdad, en particular, digo, las tres exposiciones han sido muy interesantes. En el caso de la política exterior, lo que yo he notado, y hay análisis que demuestran, ¿no? Que hay un periodo de mucho auge de política exterior feminista y se instauran protocolos y métricas, etcétera, pero al siguiente sexenio o al siguiente periodo
presidencial o de primer ministro, lo que sea, o primer ministra, vemos que hay un retroceso, ¿no? Entonces yo creo que pues la lucha sigue, ¿no? O sea, la lucha sigue, ¿no? Como decíamos, no es una guerra entre sexos, es simplemente avanzar en los derechos de las mujeres y también en el lugar que tenemos en los espacios laborales, en este caso, en la diplomacia pública y cultural, y seguir alentando como este tipo de foros, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Visibilizar que sí hay una eh, particularidad, ¿no? Cuando hay mujeres presentes ejerciendo la diplomacia pública, ¿no? Y aquí me gustaría ceder las últimas palabras, nos quedan 5 minutitos. Alesia, la verdad, en tu caso, Alesia, a mí me parece fascinante que como practicante de la diplomacia pública, y bueno, especialmente en México, y que tú no tienes esa barrera lingüística porque tú hablas perfectamente el español. Quisiera preguntarte si has estado viviendo en otros países y qué tan difícil ha sido para ti o más fácil ejercer, practicar la diplomacia pública y cómo ha sido para ti México, ¿no? El caso México para ti. ¿Ha sido positivo? ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? Cuéntanos un poco de tu experiencia en este sentido y nos quedan 5 minutitos para terminar. Bueno, gracias, gracias Tania por esa pregunta. Am, México es mi primer destino y creo que para cualquier diplomático que está enfocado en su trabajo, en desarrollo de su trabajo diplomático en América Latina, soy latina. 100% latina porque me siento aquí como en casa y para cualquier diplomático tener México a primer destino de esa región, yo no sé en qué más quiero pensar o soñar, porque qué otro destino mejor puedo elegir para desarrollar mi carrera, ¿verdad? Pero igual, México para mí no ha sido fácil desde el inicio, porque yo trabajé muchos años con los argentinos y aunque viviendo siempre en Ucrania, siempre en Kiev o en la ciudad mía natal que se llama Chernihiv, em, pero siempre con los argentinos y yo no sabía, no conocía mucho de los mexicanos. Hubo un cambio dramático en mi vida y yo pensé que en algún momento tenía que ser útil para mi país porque mi país, yo creí y creo hasta ahora que mi país me necesita y yo tengo algunas habilidades que pueden ayudar en algunos momentos. Entonces, yo ingresé a la carrera diplomática y ingresé porque quería venir a México, porque había esa oportunidad. Tuve algunos meses de un entrenamiento bastante duro porque, como dije, nuestro equipo de diplomacia pública es muy fuerte, es muy importante, es uno de los más importantes en el gobierno ucraniano y para ser miembro de ese equipo hay que entrenarse, hay que estudiar mucho. Pero para mí ser miembro de ese equipo y ser representante ucraniana en México es un lujo, es un honor enorme porque me siento aquí como en casa, me siento... o sea, yo les entiendo a ustedes y ustedes me entienden a mí. Es lo esencial en mi trabajo. Yo nunca tenía ese problema de misunderstanding, ¿no? Porque ustedes tienen muchos rasgos que nosotros compartimos. Y por eso no tenía mucho problema para encontrar esa llave para los corazones de los mexicanos. Pero igual, es como una lástima para mí. En nuestra parte del mundo no todos entienden la región suya, no todos entienden México. Y yo trato de ser no solamente puente ucraniana para México, sino también para explicar cómo es México para mi país. Porque yo adoro a México, yo adoro a ustedes. Ustedes son genios, son fantásticos. Millón de palabras más lindas que puedo utilizar son sobre ustedes. Pero quiero que en mi país también entiendan y conozcan un poquitito más y mejor sobre México y que no sea para los que vengan después de mí,
después del equipo de la embajada que ahora está trabajando, para que sea más fácil para ellos trabajar con México, trabajar en esa región, porque la verdad que nosotros no somos solamente embajada para México, sino también para Costa Rica, Guatemala, Belice. Entonces, nuestro trabajo, no digo que no estamos descansando o durmiendo, no, pero es trabajo bastante importante y bastante duro porque somos poquitos y tenemos muchos países y tenemos que representar a nuestro país lo más mejor posible en todos los campos, pero no solamente en México. México es una... Pero quiero destacar que nuestra embajada es una embajada hub para toda la región. Entonces, todas las prácticas que estamos implementando, que estoy implementando yo aquí en México, después están como traspasándose a otras embajadas en la región, embajadas ucranianas, digo, ¿no? Entonces, ustedes son un laboratorio para nosotros y de mi éxito con el trabajo con ustedes depende también el éxito del trabajo de mis colegas en otros países de la región. Por eso es tan importante México para Ucrania, por eso es tan importante que nosotros tengamos una voz fuerte aquí, por eso es tan importante que la sociedad mexicana nos entienda y ustedes nos entienden de verdad que ustedes, bueno, esos rasgos que compartimos nos ayudan mucho en nuestro trabajo diario diplomático. Muchas gracias, Lesia. Muy interesante. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Agradezco a mis colegas, la doctora Guadalupe Moreno, la doctora María Elena Pompa Dávalos y la maestra Lesia Miluntenko por su participación en el webinar Las mujeres y la diplomacia pública y cultural, un enfoque feminista, que se realizó en el marco de las jornadas Género y Relaciones Internacionales que organiza la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. También agradecemos a nuestra audiencia por su tiempo y sus valiosas aportaciones. Gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos. Les invito a seguir las redes oficiales de la MEI para próximos eventos y en nombre del Comité de Comunicación Internacional, Diplomacia Pública y Cultural de la MEI, les agradezco su participación. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias, Lesia. Muchas Gracias, María gracias. Elena. Gracias, Guadalupe. Buenos Gracias. días. Gracias, Gracias muchas a gracias todos. por la invitación. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.